A comienzos del siglo XX, la penosa situación económica de los sectores más postergados y la falta de libertades políticas desencadenaron una serie de protestas dirigidas al gobierno del PAN. Por esto, en 1912, el presidente Roque Sáenz Peña sancionó la Ley General de Elecciones, que estableció el sufragio secreto, universal y obligatorio para argentinos mayores de 18 años. Sin embargo, las mujeres se encontraban exentas de votar. Además, parte de los varones eran inmigrantes, por lo tanto, tampoco tenían acceso al voto. La Ley Sáenz Peña tuvo su primera prueba de la elección de diputados en 1912, en donde resultaron victoriosos los radicales. En 1916, el Partido Radical se presenta en las elecciones presidenciales y nuevamente gana. Así, Hipólito Yrigoyen se convirtió en el primer presidente electo democráticamente. Los radicales se propusieron llevar a cabo una reparación del sistema. Sin embargo, Argentina siguió siendo un país agroexportador. El gobierno de Yrigoyen se desarrolló en un contexto de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, Argentina experimentaba consecuencias económicas desfavorables. No obstante, el gobierno declaró neutralidad ante el conflicto y no participó en la Sociedad de las Naciones. Yrigoyen se encontraba en una débil posición ya que fue elegido por un margen muy estrecho de votos. Además, los conservadores controlaban los medios de comunicación, contaban con el Senado y gobernaban algunas provincias. Con el fin de contrarrestar, aplicaban una serie de medidas. Por un lado, el patronazgo recaía principalmente sobre la clase media, ya que eran mayoría y se basaba en favores por votos, en este caso en la estructura estatal. Luego la intervención federal, el cual utilizaba como recurso binario para quitar a las competencias y así poder ganar. Y por último, la oscilación entre la negociación y represión. Esto dependía del sector económico y la corriente política a la que pertenecen los trabajadores, una negociación con los sindicalistas y represión con los anarquistas, socialistas y comunistas. La Semana Trágica. En 1919, la empresa metalúrgica Avecena para atenuar la crisis bajó los salarios de los obreros al 50% y contrató mujeres y niños. Los trabajadores respondieron con una huelga que la policía reprimió violentamente, dejando sin vida a numerosos de ellos. También intervino la Liga Patriótica Argentina, un grupo de civiles que incendiaban lugares de reunión de los trabajadores como sindicatos y bibliotecas. Reforma universitaria. Solo la élite tenía acceso a la universidad, tanto los profesores como los estudiantes. Los planes de estudio de las carreras no se actualizaban. Ante esta situación, en 1918, los estudiantes formaron una comité en la Universidad de Córdoba, donde comenzó la huelga. Finalmente, el gobierno accedió a los pedidos e instaló un gobierno conformado por estudiantes, profesores y graduados. Esta reforma permitió el acceso de sectores medios a las universidades. Argentina continuaba siendo un país agroexportador, vendía materias primas y alimentos a Europa y ellos le vendían manufacturas. La economía nacional se desarrollaba, por lo que genera una dependencia. El comienzo de la Primera Guerra Mundial hizo que se redujeran las importaciones y las exportaciones y cesara la entrada de capital. Por lo tanto, comenzaron a escasear los bienes, aumentaron los precios y se produjo una reducción del salario real. Cuando finaliza la Gran Guerra comienza un proceso de recuperación económica. La producción ganadera fue reemplazada por la agrícola. El trigo, maíz y lino eran los cultivos de mayor importancia y en este periodo se consolidó la estancia mixta. Esta busca ser flexible para responder a las demandas del mercado y su aplicación exigía la existencia de latifundios que pertenecían a grandes propietarios absentistas. La situación arrendataria era muy difícil, ya que debían pagar un precio elevado por contratos de corto plazo. Yrigoyen quiso corregir esto con la ley de arrendamientos que responde a los reclamos de los productores que se encontraban dentro de la Federación Agraria Argentina. Su plazo mínimo era de 4 años y podían hacerse acuerdos verbales, aunque pueden ser manipulados por el terrateniente. Otra medida era la libre negociación de productos y en caso de arrendamiento se les adjudicaba una vivienda. Yrigoyen quiso hacer del Estado un regulador de la economía. Comenzó a intervenir en la producción, por lo que se generó una oposición de parte de los conservadores que optaban por un liberalismo económico. Aunque el Congreso rechazó muchos de sus proyectos, pudo extender las vías ferroviarias y crear el Banco Hipotecario Agrícola para frenar la acumulación de tierras en manos de terratenientes absentistas. Implementó el impuesto a las importaciones agropecuarias no gravadas. El gasto público durante este gobierno era alto porque se cubrían los gastos del patronazgo. Se requerían importantes ingresos fiscales, pero trató de que estos impuestos no recayeran sobre los sectores medios y bajos. Así disminuyeron los impuestos a los bienes de consumo interno.
Aunque el modelo agroexportador era el predominante, continuaba desarrollándose la industrialización que se desarrolló al calor de las inversiones extranjeras provenientes de Estados Unidos. Entre 1921 y 1930 ingresaron al país 43 empresas. Los inversores norteamericanos querían tener filiales de sus industrias en un país donde hubiera mano de obra barata y jornadas de trabajo extensas. Por esto, le resulta un beneficio producir en la Argentina. Este crecimiento industrial solo se centra en producción de bienes de consumo y se desarrolló dependiendo de las inversiones extranjeras. En los años previos a la Primera Guerra Mundial, Argentina tuvo un vínculo exclusivo con Gran Bretaña, donde nuestro país vendía materias primas y compraba sus manufacturas. Luego, Estados Unidos estableció vínculos comerciales y financieros con Argentina. Querían vender sus manufacturas al igual que Gran Bretaña e invertir en capital pero no comprar materias primas. Así se genera un comercio triangular. Pero Argentina comienza a reemplazar las manufacturas inglesas por norteamericanas, lo que genera rivalidad entre Estados Unidos y Gran Bretaña. En 1922 vuelve a triunfar el Partido Radical. Alvear mantenía estrechos lazos con los conservadores y por ello era la figura indicada para atenuar los conflictos con la oposición. Alvear marcó diferencias con el gobierno anterior. Eligió un gobierno donde solo había un ministro irigoyenista, mejora la relación del Poder Ejecutivo con el Congreso e inauguró sesiones legislativas y la primera intervención federal. Durante sus primeros años se redujo el gasto público, se despidieron empleados públicos y avaló procesos contrarreformistas en la Universidad del Litoral y La Plata. No todo fue ruptura, se creó la primera empresa petrolera del mundo, YPF. En la economía, entre Gran Bretaña y Estados Unidos, surge un conflicto debido a que ambos poseían frigoríficos para las carnes en Argentina, pero los sistemas de Estados Unidos eran más avanzados. Por otro lado, en 1992, Irigoyen creó la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales. YPF comenzó a operar durante el gobierno de Alvear, quien designó a Enrique Mosconi para dirigirlo. Este era un ingeniero militar que veía el petróleo como un mineral esencial para la independencia económica. En 1920, la Unión Cívica Radical fue un partido heterogéneo que condensaba diversos intereses y contrapuestos. En 1924, Alvear buscó consolidar su poder nombrando a Vicente C. Gallo como ministro del Interior, lo que profundiza la oposición irigoyenista. Gallo forma la Unión Cívica Radical Antipersonalista, la cual rechazó las prácticas personalistas de Irigoyen.